Hola, muy buenas. Quiero hacer un pequeño vídeo para explicar inicialmente qué son los rankings. De todas las actualizaciones es quizás seguramente la más importante y la más compleja de entender. Y bueno, aunque ahora hay formas de hacer o de solucionar problemas que siguen siendo complejos, al menos ahora con rankings, aunque sea complejo, se puede, cosa que quizás antes pues había que buscar atajos y cosas así. Y bueno, y la verdad es que vamos a apostar muy fuerte por rankings. A partir de ahora, pues todo lo que es la web de resultados Sportmaniacs, todo lo que es el live web, que además lo hemos hecho responsive, pues todo va a tirar de rankings. Y la idea es que en un cierto tiempo las apps también tiren de rankings. ¿Vale? De forma que, bueno, pues cuando veáis todo el potencial que tiene, eso se reflejará en las apps, en las live apps, se reflejará en el live, que live desktop, en el live de navegador, que va a ser responsive, como os he dicho, y luego en los resultados finales después de la prueba. Entonces, sin más dilación, empezamos. Esto es el nuevo Copérnico que hemos publicado hoy. Este vídeo no pretende ser un vídeo muy técnicamente muy bien hecho, sino todo lo contrario. Pretende ser algo muy rápido que os dé unas breves nociones iniciales de cómo funciona Rankings. Aquí, como podéis ver, algunos se habrán dado cuenta de que falta una opción que es la de chips, ¿vale? La chip sequencing. Entonces, si clicamos en Race, que es la configuración de carrera de toda la vida, ahora lo primero que podemos ver es la configuración que hemos tenido hasta ahora. Esto, quiero recalcar que aquí hay dos eventos, Munjuk y Davo invitados. Hemos cogido esta carrera de ejemplo, podríamos haber cogido cualquier otra. Aquí, como veis, hay tres pestañas y efectivamente pues hemos movido el chip sequencing aquí, porque pensamos bueno, pues que es una configuración de carrera y que es un buen sitio para donde tiene que, es un sitio lógico donde encontrarlo. Y pues ya habéis visto que hay una pestaña más que es la de rankings. Entonces, si clicamos aquí, pues ya empezamos a ver cosas. Lo primero que quiero resaltar, ¿vale? Es que los dos eventos que he creado en Race, pues también están aquí. En esta carrera justamente no tenemos corredores en invitados, con lo cual no voy a hacer mucho caso a esto, pero vamos a tener unas configuraciones completamente distintas para cada evento. Aquí, en el evento de Monjuctividad, que sí que hay corredores, bueno, pues empezamos a ver cositas, ¿vale? Voy a hacer referencia a este cuadro grande que hay aquí, que como podéis ver aquí termina y empieza otro. Y lo que lo titula es la familia, ¿vale? Le hemos llamado así. Aquí hay una familia que se llama prueba y aquí otra familia que se llama general. Si nos vamos a los resultados que hemos publicado de esta carrera, lo primero que vemos es el resumen, que es un resumen muy parecido a lo que hemos tenido siempre, con análisis de tiempos, grafiquitas por aquí y tal. Esto más o menos ya lo conocéis. Si vamos a rankings, que es donde está lo que hemos hecho, bueno, esto también sigue estos dos desplegables también siguen lo que vamos a hacer en rankings, ¿vale? Pero os lo enseño desde aquí. Como os decía, antes teníamos dos familias dentro de este evento, general y prueba. Y justamente es lo que tenemos aquí, general y prueba. Si entramos dentro de general, vemos que la primera opción es Group by Rules. Las Group by Rules es cómo queremos las reglas por las que vamos a agrupar las clasificaciones. Entonces, lo primero que encontramos es una include and grouped. Include and group significa que no hay ninguna agrupación, es decir, una general. Si yo tengo 383 corredores que han participado en mi carrera, pues del 1 al 383. Es la general de siempre. Y esta es la que vemos aquí. En este caso, pues no hay 383, hay 447. Pero, bueno, pues esta sería la general. Hago una breve intro de cómo se ve. Tengo que comentaros que a nivel gráfico todavía no lo hemos metido en mano. Es decir, todavía vamos a darle mucho amor de diseñador, mucho amor de front para que esto luzca como lucía o como luce aún los resultados normalmente en Sportmaniacs, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo solo de funcionalidad. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la clasificación general. Yo aquí hay ciertas opciones que no las voy a explicar, las podéis ir descubriendo vosotros, como todo eso también. Yo solo me quiero detener en el desplegable,
que efectivamente, bueno, pues esto luce bastante peor que lucía antes, pero antes de que acabe el año, a todo esto le vamos a dar una vuelta para que esté tan bien como estaba antes, ¿vale? Yo creo que os quedéis más con la funcionalidad y con lo que podemos hacer ahora, porque hay cosas muy potentes. Entonces, aquí ya sí que empieza a haber agrupaciones y lo primero que vemos es gender. Con lo cual, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que tenemos una agrupación de género que es este. Si yo le clico, como evidentemente tenemos dos géneros, que es male y female, pues, bueno, voy a colapsar esto. Aquí tengo mi clasificación de hombres y de mujeres, sin más. ¿Ok? Luego tengo categoría, que en esta carrera las categorías son también masculino y femenino, no tiene más categorías. Y luego tengo atributos. Con lo cual, si aquí ahora mismo, digamos que con la forma de publicar que hemos hecho hasta ahora, que es con un par de clics, ya estaríamos publicando atributos. No como antes, que teníamos que exportar a PDF y luego pues subir el PDF a la web. ¿Vale? Yo vuelvo atrás, se ve las categorías, es lo mismo, general masculina, general femenina, puedo volver atrás, me voy a universitario, tengo universitarios o universitarias y aquí pues tengo las clasificaciones. Si yo me quiero cargar, por ejemplo, esta, porque entiendo que género y categoría en esta carrera es lo mismo, guardo, recalculo. Perdón, que me olvidaba. Publico aquí. Esto lo explicaré un poco más adelante. Y, vale, pues ya podría ir aquí. Esto sigue calculando por detrás, aunque salga el mensajito aquí, sigue calculando por detrás, con lo cual conviene dejarle, sobre todo si la carrera es muy grande, conviene dejarle pues unos segundos más para que por detrás Copérnico acabe, ¿vale? Yo refresco, me voy a ranking y automáticamente pues aquí habría desaparecido esa opción. Siguiente, la list of conditions, ¿vale? Es decir, ¿por qué condiciones puedo filtrar? Al final, esto no es más que, bueno, pues si os acordáis de lo que es un preset, en el preset podemos agrupar, en el preset podemos filtrar, seleccionamos, bueno, una cosa que no he dicho es que, aunque llamemos aquí, cuando ponemos un nombre aquí a la familia, luego tenemos que seleccionar sobre qué split se van a calcular esos rankings, ¿no? Al final un ranking no es más que una clasificación y esa clasificación necesita un punto de inicio y un punto de fin, es decir, un tramo. Pues aquí es donde seleccionamos el tramo al que hace referencia. En este caso la carrera solo tiene un tramo que es meta y es el que hemos seleccionado. Si por ejemplo estuviésemos cronometrando un triatlón y quisiésemos sacar un ranking de ciclismo, pues tendríamos que crear el tramo de inicio de ciclismo a fin ciclismo y seleccionarlo aquí. En filtering, bueno, pues aquí podemos hacer una gran variedad de filtros. Puedo añadir filtros que hacen referencia a campos del participante. Pues todo esto, ya os dejo que investiguéis. O al split que hemos seleccionado, es decir, al split meta en este caso, que es el que hemos puesto ahí. Podríamos utilizar un valor de un tiempo para decirle, bueno, pues muéstrame solo los corredores que han llegado desde minuto 30, minuto 40, por ejemplo, o una cosa así, ¿vale? O podríamos ir a participante, por ejemplo, y decirle category, que complies, pues general masculino, ¿vale? Entonces, si yo guardo, recalculo, publico. Recordad que aunque salga eso ahí, no significa que Copérnico haya acabado por detrás. Dejamos unos segunditos más. Refresco. Y fijaros que aquí ya sale general y aquí solo me sale gender male y universitario. Ya no me deja esa segunda navegación porque como estoy filtrando, aquí estoy filtrando solo masculino, pues ya aquí directamente me va a la única opción que es viable, que es pues género masculino o universitario. Lo vamos a quitar.
Sorting es ordenación. ¿Vale? Aquí, prácticamente en todas partes, podemos añadir la opción de escribir algo en JavaScript. Evidentemente, pues esto es ya para desarrolladores o usuarios muy avanzados, pero bueno, eso ya nos permite, al menos ya nos permite poder hacer cosas muy potentes. ¿Vale? Igual que aquí, también me lo he saltado antes, yo puedo empezar a añadir aquí opciones y digamos que si elijo la primera opción, todas las opciones tienen que cumplir y si elijo, es lo que se llama un AND, un operador AND, y si elijo la opción de abajo es que al menos una de todas las opciones se tiene que cumplir y es lo que se llama un operador OR. ¿Ok? Vuelvo al sorting. No vamos a desarrollar JavaScript. Vamos a dejarlo en simple. De aquí simplemente pues hemos puesto split time ascending. Podemos haber puesto split posición ascending. O incluso podemos buscar más formas digamos, de ordenar. ¿Vale? Podemos crear ordenaciones mucho más complejas. El último son los campos que yo quiero mostrar. Al final todo esto se parece bastante a un preset, si os habéis dado cuenta, ¿no? En un preset, bueno, pues como os decía, tenemos el group by bajo a la derecha, tenemos filtros, todos los que queramos, tenemos una ordenación, que además hay ordenaciones complejas con lo cual podemos ordenar por más de un campo, y tenemos una lista de campos. En este caso, pues la posición, el dorsal, el nombre, el apellido, el club y el tiempo. Pero podríamos añadir más, no sé, por ejemplo, del participante, podríamos añadir, yo qué sé, teléfono no lo voy a mostrar aquí, pero podríamos añadir, a ver qué campo falta por ahí. Bueno, pues categoría, por ejemplo, que no está, aunque en este carrera es un poco, no tiene demasiado, vamos a decirle raw value, save, recalculate. Y vamos a dejar ahí, no recuerdo si lo publica o no. Vale, ahora dejamos unos segundos más. Refresco. Y ya tengo la categoría aquí al final. ¿Vale? Eso teniendo en cuenta que esto es lo que se va a ver en el live, esto es lo que se va a ver en los resultados finales cuando se acabado la carrera y se han publicado. Esto es lo que en un futuro, no ahora, pero en un futuro se van a ver en las apps, en las fichas. Con lo cual está muy bien porque tiene toda esta potencia de configuración. ¿Vale? ¿Esto por qué lo hemos creado? Bueno, esto lo hemos creado porque al final la mayor parte de las carreras pues son sota caballo rey, es decir, son clasificación general, género, que en la mayor parte de carreras ni siquiera se tiene en cuenta, categorías, que ahí sí se tiene en cuenta, atributos y equipos. ¿Vale? Lo primero es que a partir de ahora, ya cuando vayamos a publicar con este método, con esta forma, ya no tenemos que extraer en PDFs ni atributos ni equipos porque se va a ver. Al igual que en el live, también se va a ver. Lo cual es genial porque no tenemos que hacer inventos raros. Y lo segundo es que nos permite calcular clasificaciones que sean pues mucho más especiales, mucho más raras. Por ejemplo, no sé, aquí nos cuesta conseguir ejemplos porque no hay muchos, pero cuando hay, pues son un problema. Tenemos un cliente, por ejemplo, que le piden que los 10 primeros corredores estén en una especie de clasificación absoluta y el resto que se vayan a una clasificación distinta y que empiece desde el 1. Esto en Participants, ¿cómo se ve? Bueno, pues desde aquí. Lo primero, hay que seleccionar evento. Acordaros, esto es súper importante porque hemos cambiado a multi-event. Si no seleccionamos evento, no vamos a ver aquí los tiempos, ni posiciones, ni nada por el estilo, que es lo que me ha pasado a mí ahora. Y aquí tenemos los custom rankings. ¿Vale? Estos son los custom rankings que vemos aquí. Entonces, también podemos acceder a ellos desde presets o publicarlos en la API de presets para que lo consuma la televisión, para que lo consuma las medallas, lo que sea.
Aquí es donde accedemos. Y por otra parte, los overalls, digamos, de toda la vida, es decir, al final, aunque yo me lleve a los 10 primeros a una clasificación y luego al resto a otra clasificación, yo y entonces puedo acceder a esas posiciones desde aquí, yo seguiré teniendo siempre mis overall rankings como eran hasta ahora, que son estas de aquí, ¿vale? Volvemos a esta parte. Una de las cosas que sí que nos han pedido más a menudo y que, bueno, pues ya podemos hacer, le daremos, sé lo que estáis pensando, o sea, lo que vais a pensar, mejor dicho, le daremos una vuelta, lo simplificaremos, pero bueno, al menos ya podemos hacerlo, ¿vale? Y es esas clasificaciones de la federación en las que te piden que pongas, después del último, en pasar por línea de meta, que pongas a los descalificados y a los retirados y además con un determinado valor. Eso que siempre nos ha costado muchísimo hacer, pues ya lo podemos hacer pues, bueno, de una forma, digamos que con código, pero ya lo podemos hacer. Entonces, aquí en Monjuctividad, aquí, en la familia prueba, split meta, hemos agrupado por categoría y sin agrupación. Y en ordenación, o sea, lo que hemos hecho es incluir aquí a los finalizados, o sea, los que han finalizado, descalificados, o están en cuarentena, los que están retirados. Y aquí en la ordenación hemos seleccionado la opción avanzada para poder meter JavaScript y lo que hemos hecho ha sido ordenar. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos utilizado esta función. Esta función lo único que le dice es que primero, el tiempo, que es por lo que ordenamos, es igual a la split, o sea, el tiempo que ha tenido el split, ¿vale? Pero si la persona está retirada, el tiempo es 9, bueno, todo este número enorme, que va a ser mucho más alto que cualquier tiempo en carrera. Y si está descalificado o en cuarentena, pues va a ser este número todavía un poquito más grande, que acaba en 3. Entonces, primero sacaremos la clasificación normal, con su orden normal. Segundo, sacaremos a los retirados. Y tercero, sacaremos los descalificados y los que están en cuarentena. Vale. Pero además la federación nos dice, bueno, yo quiero que los que estén descalificados me los saques como DQF y los que estén retirados como... Bueno, no me acuerdo ahora de las siglas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sacamos aquí en Fields, sacamos o elegimos los datos que queremos sacar, ¿no? Es decir, las columnas que queremos sacar. Posición, nombre, apellidos, club, estado y tiempo. Y al igual que los presets, tenemos renderers aquí también. Podemos sacar el valor tal cual, el valor en crudo, o podemos sacar un custom render. Esto también es más código, pero si lo abrimos, vemos lo que pone aquí, ¿no? Es decir, bueno, pues tú el valor que pongo aquí me lo pones como raw, es decir, el valor original, pero si el participante está retirado, me lo cambias a DNF y si el participante está descalificado o está en cuarentena, me pones DSQ. Con lo cual, el resultado de todo esto es que si yo me voy aquí, selecciono la otra familia, tengo prueba, que es la general, tengo categoría, masculino y femenino. Si me voy, por ejemplo, bueno, no sé si en femenino habrá algún descalificado, pero vamos a ver. Bueno, sí que retirados. ¿Veis? Entonces, si... Bueno, aquí en realidad no me ha puesto me lo ha puesto aquí, perdón. Me lo ha puesto aquí. Aquí veis cómo me ha puesto el DNF. Es que está viendo que aquí me ponía retype, pero bueno, en realidad es DNF. Y si vamos a masculinos, a ver si encontramos aparte de retirados, a ver si encontramos algún descalificado. Pues no, son todos do not finish. Pero bueno, si hubiese habido descalificados, pues saldrían también por aquí abajo. Y bueno, en poco esto es una breve introducción. Al final, esto lo que nos permite unos resultados en cualquier aplicación de cronometraje siempre es pues una selección de campos, que es pues, bueno, esta parte de aquí,
esta selección de campos que queremos mostrar. Siempre hay un filtrado, que es esto de aquí. Siempre hay una ordenación, que es esto de aquí. Y algunas veces pues hay group bys. Con lo cual, esto que definimos aquí en el race config lo podemos llevar a todos los visores que vamos a tener, que son pues desde live, live web, que va a ser que como digo ya es responsive, hasta rankings, que son los resultados definitivos después de la prueba. Los llevaremos a APIs, los llevaremos a las apps, a Live App y a cualquier tipo de visor que podamos tener. Y bueno, y espero que con esto os haya quedado... Aquí hay mucho que... O sea, se puede indagar mucho, se puede probar mucho, pero creo que con esto es una buena introducción para empezar a entender cómo funcionan los rankings. Muchas gracias.